Mateo 7:13. Y dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. La otra vez que Jesús dijo esta parábola se encuentra en Lucas capítulo 13 y versículo 24. Recuerden que allá está diciendo el sermón del monte, terminando el sermón del monte. Pero aquí en el versículo 24 se vuelve a decir un poquito más amplio. Y lo voy a leer para que entendamos el contexto en que el Señor dijo. Creo que fue 3 días después del sermón del monte. O 3 años después, algo así. Ahorita lo vamos a ver. Y para que entendamos completamente esto, fue 3 años después de que dijo la primera vez en el sermón del monte. Desde el 22, para entender cuándo lo volvió a decir, a los 3 años después. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Fue la pregunta del Señor. Y el Señor contestó diciendo la misma parábola, ¿verdad? Y dice así: esforzaos. Recuerde que el Señor aquí está contestando una pregunta. Ya en Mateo, en el sermón de monte, no, aquí le hicieron una pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. En el libro de Mateo se encuentra la palabra esforzaos. ¿Verdad que no? Una palabra nueva. Cuando Jesús la vuelve a decir: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Tampoco se encuentra eso en Mateo, ¿verdad? Que algunos van a procurar entrar y no van a poder. Después que el padre de familia se haya levantado y entrado a la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Pueden sentarse, hasta ahí vamos a leer. El tema de este día es la parábola, se llama las 2 puertas y los 2 caminos, porque habla de puertas y habla de camino. Puerta angosta, camino angosto; puerta ancha, camino ancho. En el idioma de Mateo capítulo 7 versículo 13, el pasaje comienza a formar el cierre del sermón del monte. Jesús había enseñado bastante en el sermón del monte. Encontramos los 3 capítulos largos sobre el mensaje que les dio el Señor en el sermón del monte. Y al ir terminando el sermón, recuerda que ahí le dijo las bienaventuranzas, cómo se debe orar, cómo se debe ayunar, como varias enseñanzas. Jesús empieza a darle forma y da a entender que esto también se trata de acción, no solamente de aprender algo teológico, sino que de actuar. Él les quiere decir que lo que aprendemos tenemos que llevarlo a la práctica.
nuestra vida diaria. Versículo 3, esta traducción de la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Solamente le puse NTV. Nueva Traducción Viviente. Y solo dice esta traducción: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Jesús aquí en esta parábola de Mateo 7, 13 y el 14 nos indica dos caminos y dos puertas. Es prudente notar que no hay pluralidad de caminos. No hay varios caminos ni varias formas de acceder al reino de Dios. Hay una sola puerta, un solo camino. O bien elegimos el camino de la vida o elegimos el camino de la muerte. Hay una hermanita, era muy católica, toda su familia, de esos católicos hueso colorado, que decimos, bien devotos. Y es la mamá de la esposa de mi hermano. Recuerdo que yo era un jovencito y me gustaba ir a jugar fútbol con el esposo de ella y sus hijos ahí en el patio de la casa de ellos. Y allí jugábamos fútbol casi todas las tardes. Jugábamos. Pero yo iba a la iglesia con mis papás y ella me contaba después que aceptó al Señor, que ella decía: me gustan lo que esta gente están haciendo, porque todos los días nos veía pasar para el Campo Blanco, para los cultos. Pero ellos van por ese camino, decía ella, y yo voy por este otro camino. Al final vamos a llegar al mismo lugar, ¿verdad? Vamos a ser salvos todos. Y cuando aceptó al Señor y tuvo que quemar aquel montón de imágenes que tenía, hablaba conmigo, me decía: qué equivocada estaba yo. Yo pensaba que había un montón de caminos para llegar al cielo, pero la Biblia dice que solo hay un camino y solo hay una puerta. Ahora, les dije que en Lucas 13:23 en adelante alguien le dijo a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo en el versículo 24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí vemos que hay dos caminos y dos puertas, pero hay tres tipos de personas en esta parábola. Los que van por el camino ancho, los que intentan ir por el angosto pero no pueden, y los que sí lo encuentran, van por este camino angosto. Así que según Jesús en Lucas, hay gente que sabe que el evangelio es el único camino, que sabe que Jesús es el único camino, está consciente que el evangelio es la verdad, pero aún así no entregan su corazón al Señor. No contradicen la palabra, pero hay algo que los detiene. No pueden. Hay algo que no los deja. Tres tipos de personas. Comencemos entonces a hablar de la parábola. ¿Quién o qué es la puerta? ¿O quién es el camino? Pues la Biblia habla claro que Jesús es el camino, que Jesús es la puerta. Allá en Juan 10:9 Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. San Juan 10:9. Pero también en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie va al Padre a no ser por mí. De manera que en esta parábola Jesús es la puerta estrecha, pero también es el camino angosto. Es aquella que nos conduce a la salvación, a la vida. No hay otro, repito. Él es quien nos da acceso al camino angosto que nos lleva al reino de Dios. ¿Cómo entraremos? Es la pregunta. Pues a esa puerta, por esa puerta angosta, se entra a través del arrepentimiento, creyendo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual lo hizo para salvarnos. Y cuando aprendemos a vivir nuestra vida juntamente con Cristo, Pablo dice que ahora ya él no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Lo dice claro en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Y ese debe ser nuestro ejemplo a seguir. Ese texto. Ahora, sin embargo, tenemos dos caminos para elegir, dos puertas. Es la puerta o camino ancho, o la puerta o camino angosto. Si vemos aquí, solo hay dos puertas y dos caminos que tomar. No hay puertas traseras ni atajos para ir al cielo. Eso de que todos creemos en un mismo Dios, no importa que sea Alá o que sea Jehová o que sea el nombre que sea, que es el mismo Dios que usted oye por la televisión a artistas y a personas decir. Eso no es verdad, eso es una mentira. Solo hay una puerta y solo hay un camino. Uno que lleva al cielo, es claro Jesús en decirlo, y otro el que lleva a la perdición. Ya dije que el camino y la puerta es Jesús. Quisiera que veamos el contraste que hay en los dos caminos. Y yo me puse a escribir. Esto lo escribí hace algunos años, este párrafo que le voy a leer, predicando sobre este tema. No más que ahora pues lo traigo más extendido de una manera diferente, pero es que me puse a escribir hace algunos años haciendo un contraste entre los dos lugares y escribí esto. Si vemos la diferencia entre los dos puertas o los dos caminos, uno es angosto, el otro es ancho. Uno es difícil, el otro aparentemente fácil. Por el angosto andan pocos, por el ancho andan muchos. Uno es camino de santidad, el otro camino de pecado. Uno es camino recto, el otro es un camino desviado. Uno es bueno, el otro malo. Uno es camino de oposición, el otro de libertinaje. Uno es camino de fe, el otro de incredulidad. Uno es de pureza, el otro de inmundicia. Uno es de amor, el otro de odio. Uno es camino de bendiciones, el otro de maldiciones. Uno es de obligaciones, el otro de irresponsabilidades. Un camino es de respeto a Dios, el otro de burla a Dios. Uno es de justicia, el otro de injusticia. Uno es espiritual, el otro carnal. Uno es negarse a sí mismo, el otro es hacer lo que nos dé la gana. Uno conduce al reino de Dios, el otro al reino de Satanás. Un camino es de buenas obras, el otro es camino de maldad. Uno es camino de seguridad, el otro camino de peligro. Uno es camino de comunión, el otro de alejamiento. Uno es camino de compañerismo, el otro de soledad. Uno es camino de abundancia, el otro de miseria. Uno es camino de gozo, el otro camino de tristeza y lloro. Uno es camino de satisfacción, el otro camino de angustia. Uno es camino de vida eterna, el otro camino de muerte eterna.
Uno es camino de salvación, el otro de condenación. Uno es el camino de Dios, el otro es el camino de Satán. Y allí paré. Pero pudiera seguir escribiendo las comparaciones entre uno y otro. Simplemente puse una pregunta: ¿cuál escogeremos nosotros? Si notamos en toda la comparación que hice, escribí más de 20 cosas. El camino angosto, la puerta estrecha, es el mejor lugar para entrar. El camino angosto es el mejor lugar donde andar. El camino ancho, aparentemente fácil, donde anda mucha gente, pero ahí es un camino de miseria, de soledad, de inseguridad, de peligro, de pecado, etcétera. ¿Qué es entrar por la puerta ancha? ¿Qué es estar en el camino ancho? Estar en la puerta ancha no significa que vamos para el infierno. De hecho, la puerta ancha, podría decir yo, ya es el infierno. Jesús dijo: si aquel que no creyere ya es condenado. Porque no hay otro camino. En la puerta ancha está todo aquello que se denomina malo: vicios, placeres, deseos carnales, toda clase de pecado. Alguna vez escuché decir que por esa puerta es la más divertida. Sin embargo, para decir esto, habría que estar primero en la puerta angosta para hacer una comparación. Vivir en la puerta ancha significa estar en un estado de adormecimiento, en un estado de ignorancia. Por eso dice la Biblia: levántate tú que duermes, despiértate, levántate de entre los muertos, la luz de Cristo brillará sobre tu vida. La ignorancia abunda por esta puerta, y ser ignorante en realidad no es malo. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de aprender y no lo hacemos porque queremos seguir ignorantes, entonces si es malo porque estamos escogiendo un paquete de oferta para estar en la puerta ancha. Oímos el evangelio, tenemos la oportunidad de aprender, de saber lo que Dios quiere para nuestra vida, pero lo rechazamos. Entonces esa clase de ignorancia convierte en algo muy malo para nuestra vida. Está bien aquel que no sabe del evangelio, que nunca se le ha predicado, pero al oír la palabra abre su corazón, decide seguir a Jesús. Ahora, la puerta ancha es el camino aparentemente fácil, entre comillas, porque ya hice la comparación y se dio cuenta que lo que la gente llama fácil no es tan fácil. Es un camino de soledad, de tristeza, de amargura, de abandono, de pecado, de maldad. Pero la puerta ancha aparentemente es camino fácil porque cada quien puede seguir practicando su propia voluntad. Puede seguir haciendo lo que le dé la gana. Por eso se dice que es fácil. Cada quien puede escoger la iglesia o religión que le convenga. Cada quien puede practicar el culto que le guste más. En este camino, las restricciones prohibidas solamente son las que el hombre impone. Tal vez las de alguna religión falsa, las de la sociedad fluctuante, etc. Todos pueden seguir sus propios impulsos. Todos pueden seguir sus propios deseos carnales. Todos pueden seguir sus inclinaciones. Todos pueden quedarse con sus vicios, con su mal genio, con todos los deseos y prácticas del mundo. En otras palabras, la gente camina sin cuidado. Pueden vagar como quieran. La filosofía es de esta gente que va por el camino ancho: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso dice 1 Corintios 15:32. ¿Sabe por qué acogen esta filosofía? Porque no creen en la resurrección de los muertos, según lo dice Pablo en ese capítulo. No creen en la vida eterna. Creen que donde se acaba el perro, se terminó la rabia.
Son los dichos del mundo. Entonces Pablo lo pone de otra forma, él lo pone más filosófico. Dice, algunos son inteligentes que lo hablan de una manera bonita. Ellos dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Se acabó todo para ellos. No creen en la vida eterna. Por eso es que aparentemente es fácil, la gente camina por ahí. Tanto que la Biblia dice, el mismo Jesús lo dice en la parábola, muchos son los que entran por la puerta ancha. Muchos son los que andan por ese camino ancho. Él mismo lo dice y es verdad. Nosotros podemos verlo con nuestros ojos. La gente cristiana verdadera es una minoría en el mundo en que vivimos. Yo estaba leyendo, hermanos, hace unos años una encuesta. Déjenme ver si me recuerdo la encuesta. La encuesta decía que habían aproximadamente 7,000 millones de personas en el mundo. Que de esas 7,000 millones de personas, unos 700 millones decían ser musulmanes. Habían unos 7 millones o 8 que decían ser judíos. Habían otros cuantos miles que decían ser hinduistas, otros shintoístas. Y habían aproximadamente unos 1,000 millones de personas que dicen ser cristianos. Quedaba casi la mitad de personas paganas, la religión en los cuales estuvieran. Pero en los 1,000 millones de personas que decían ser cristianos, incluían a los católicos. Ellos son los que dicen que tienen 1,000 millones. En realidad, los cristianos evangélicos solamente en el mundo son unos 300 millones de personas, de 7,000 millones. Era la estadística. Y óigame bien, y todavía me quedé más asustado porque la encuesta decía de esos 300 millones de personas, cristianos evangélicos que dicen ser, el 10% son verdaderamente cristianos. Sin embargo, por la puerta ancha anda la mayoría. No importa que tengan religión, que se digan ser católicos y que hayan bautizado de niños. Allí nos encontramos haciendo toda clase de pecado en la calle. Cuando uno les pregunta, dice, yo soy católico, apostólico y romano. Sin embargo, andan por la puerta ancha. Porque es el camino popular. Hay muchos acompañantes allí. El lenguaje de lo del camino ancho es. Les voy a leer Proverbios capítulo 1, desde el versículo 11 al 18. Mire cuál es el lenguaje de la gente mundana, de los que andan por el camino ancho. Tengan religión o no tengan. Dice el proverbista, este es el lenguaje, se lo voy a leer literalmente. Proverbios 1:11. Ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, hombre. Tengamos todos una bolsa. En el versículo 15 del capítulo 1 dice el proverbista, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Versículo 18, pero ellos, hablando de los que caminan los malos que caminan en la puerta ancha, a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. No oyen la voz que dice, Éxodo 23:2, no sigas a los muchos para hacer el mal. Ese era el mensaje de Dios. Siempre los muchos andan apartados de Dios. Y Dios dice en ese texto, Éxodo 23:2, no sigas a los muchos para hacer el mal.
También Pablo lo repite en 1 Corintios 15:33. No te vayas donde va toda la gente. ¿Dónde va Vicente? Dice ya, donde va toda la gente. Parece un camino muy atractivo, deseable y facilísimo. Parece que tiene mucho que ofrecer. Hay muchos placeres ahí. Pero yo quiero decirle en esta hora que también hay muchas desventajas de caminar en ese camino ancho. Todo camino tiene su fin, amigo y hermano. Todo camino tiene su destino. A los caminantes en el camino ancho no les gusta pensar en esto, de que un día tendrán que dar cuentas ante Dios. No se escaparán. La Biblia dice que está determinado a los hombres que mueran una vez y después el juicio. A ellos no les gusta escuchar que tendrán que dar cuentas un día. Por eso creen que el placer vale la pena. Y aunque algunos aceptan que tal vez puede haber vida eterna y que Dios los va a juzgar, ellos dicen, el placer vale la pena aunque tenga que pagar después. Pero ¿qué precio van a tener que pagar? La Biblia dice que el camino ancho lleva a la perdición eterna. Eso es lo que dice la parábola. Lleva a la destrucción eterna, lleva al castigo eterno. En otras palabras, al infierno. Y hay muchas filosofías de que cuando se muere uno hasta ahí quedó todo. Hay otra filosofía, hasta doctrina cristiana, cristiana entre comillas, no cristiana, de un grupo religioso que dice que el alma está dormida después que muere. Ni existe tal cosa. El camino ancho, en el camino ancho el alma no se destruye, sino el bienestar del alma es que se destruye. Porque el alma va a sufrir después de la muerte. Y aún estando en vida en el cuerpo, todavía las personas sufren andando en el camino. Hay una gran desventaja. Por eso sigo haciendo la pregunta, ¿qué camino escogeremos nosotros? El angosto parece de restricciones. El angosto parece que hay que forzarse para entrar. El ancho parece fácil. Pero hay más desventajas en el ancho y hay más bendición en caminar en el camino angosto. La mejor forma para ir por el camino correcto, ¿cuál es? Jesús. Jesús es la puerta y es el camino. Él es camino que nos lleva al reino de los cielos. La mejor forma de seguir su camino es siendo discípulos de Él. No se puede amar a Dios si no lo imitamos, si no lo seguimos, si no guardamos sus mandamientos. Como discípulos de Cristo, nuestro principal objetivo es, por supuesto, seguirle, obedecerle y así llevar a cabo la misión que nos encomendó en la tierra. Y esta misión es predicar el evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Así lo dijo Jesús. Que todo aquel que quiere seguirlo tiene que negarse a sí mismo, es decir, dejar la vida egoísta, tomar la cruz y seguirlo. Mateo 16:24. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, cualquiera que quiera ser mi discípulo. Y nótese que en tiempos de Jesús la cruz representaba una sola cosa: muerte. Era el lugar donde mataban a los criminales. Cuando Jesús dice, tome cada uno su cruz, quiere decir que tiene que morir con Cristo, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces seguir a Jesús implica morirse uno mismo en su forma de vivir para dar paso a la vida de Jesús en nosotros. El camino es estrecho. Esto nos indica que a veces hay dificultad, no lo ignoramos. Esto nos indica que a veces va a haber incomodidad, no lo ignoramos. A veces va a haber persecución, no lo ignoramos. Van a haber ataques del enemigo, no lo ignoramos. Seguir a Cristo nos va a costar algunas veces mucho esfuerzo. Sin embargo, a veces es simple decir, pero a la vez es difícil de hacer. Pero esto es lo que nos pide Jesús. Tanto en Mateo 8, Mateo 9, Mateo 16, Él nos pide que tomemos nuestra cruz y le sigamos. No importa que tengamos que sufrir este camino. Queremos ser discípulos de Jesús.
tenemos que tomar nuestra cruz. De manera que Jesús está diciendo, es hora de accionar. Ustedes saben que en el camino angosto, y entran por la puerta estrecha, ustedes van a ser bendecidos. Dios al final le dará lo mejor, y lo mejor para nuestra vida es la vida eterna. Siempre será un buen negocio escoger andar por el camino angosto, entrar por la puerta estrecha, que andar por el camino ancho. Todo el tiempo será un mal negocio. Yo alguna vez leí un poema, creo que fue de Teresa de Jesús, que en lo que ella escribía que ella había decidido amar a Dios. Termina diciendo en el poema, es tanto mi entrega para ti, que aunque no hubiera infierno, siempre te temiera. Y aunque no hubiera cielo, siempre te amaría. Siempre te amara. Era una convicción en su corazón. Porque al final, siempre Dios es bueno y para siempre su misericordia. La puerta es angosta y aunque muchos intenten, muchos quieran o se esfuercen por entrar, allí dice que no podrán. Tendrán buenas intenciones, se intentarán hacerlo, pero no lo lograrán. El camino estrecho es para valientes que quieran dar su vida por la causa de Jesús, por aquellos imitadores de Cristo, es para aquellos que quieren ser seguidores de Jesús. Ya dije que el camino es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. San Juan 14:6. Y entre más avancemos en el camino del Señor, hermanos, quizás sintamos que se va haciendo más angosto todavía. La incomodidad va a ser cada vez mayor y tendremos que moldearnos cada vez más. No es que el camino del Señor sea un camino de rosas, ni un camino de solo abundancia. A veces se va poniendo estrecho, porque Dios quiere moldearnos en nuestra vida. Pero lo único que sí debemos saber y estar seguros que ahí en ese camino Dios va con nosotros. Jesús va con nosotros. Él está con nosotros. Él vive en nosotros. Él es el alfarero que va moldeando y dando forma a nuestro camino conforme al discipulado que Él va ejerciendo en nuestra vida. Cuanto más estrecho sea ese camino, más necesitaremos de Jesús. Y eso es bonito porque genera estar cerca y en comunión con Él. Depender de Jesús es bonito. De manera que entre más estrecho se va poniendo, uno tiene que ir aprendiendo a depender de Dios y la comunión entre uno y Dios se vuelve más cerca. Por tanto, nosotros también, dice el escritor de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vayamos, hermanos, por el camino correcto. Alcancemos la puerta estrecha que es Cristo Jesús y seamos sus discípulos. Caminemos por ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Entrar por la puerta estrecha requiere arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar. No solamente es pedir perdón y sentir pesar por los pecados pasados, sino cambiar de vida. Un deseo profundo de no volver a vivir en esos pecados que antes vivíamos. Eso es arrepentimiento. El mandamiento básico predicado en todo el Nuevo Testamento es que se necesita arrepentimiento. Eso era uno de los mensajes primordiales de la iglesia primitiva y de todo el Nuevo Testamento. Fue Juan el Bautista que predicaba esto. Amén. Predicaba el bautismo del arrepentimiento. Jesús
predicó esto, Mateo 4:17. Él habló sobre el arrepentimiento. Cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino, Mateo 4, él insistía en que los judíos tenían que cambiar y les era muy difícil cambiar. Pero Jesús siguió diciendo: si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Era el mensaje del Señor. Necesitan arrepentirse. A Nicodemo le dijo en San Juan capítulo 3 que tenía que nacer otra vez, es decir, tenía que comenzar su vida otra vez como si fuera un infante, apenas comenzando a vivir. Y aun cuando Jesús murió y resucitó, entregó el mandamiento a los apóstoles de que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Lucas 24:47. El libro de Hechos dice que los apóstoles cumplieron ese mandato del Señor y lo predicaron. Si observamos el libro de los Hechos y muchas epístolas del Nuevo Testamento, pero voy a quedarme solo en el libro de los Hechos. Hechos 2:38, Pedro: arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Así predicaba Pedro. Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Predicándole a aquel mago, ¿verdad? Que hizo como que se convertía, pero no se convertía. Hechos 17:30, el apóstol Pablo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Era el mensaje de los apóstoles. Cumplieron el mandato del Señor. Tanto judíos como gentiles tenían que cambiar, tenían que dejar el judaísmo, el paganismo, la filosofía humana, la superstición y toda forma de religión y sabiduría humana. Para el judío el evangelio era tropezadero. Para el griego era una locura, porque chocaba con sus ideas humanistas. Observemos, hermano, cómo las cartas del Nuevo Testamento enseñan el arrepentimiento. Romanos 2:4 dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. 2 Corintios 7:10, la tristeza produce arrepentimiento para salvación. 2 Pedro 3:9, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Apocalipsis 2:5 dice Jesús a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La forma de entrar por la puerta es a través del arrepentimiento. Entrar por la puerta estrecha no es fácil. Jesús dejó esto claro cuando instruyó a sus seguidores a esforzarse. Y esa es la palabra que se usa ya en Lucas. Esfuércense para lograrlo. La palabra griega que traduce esforzarse es agonizomai. De ahí obtenemos la palabra agonizar. Y la implicación aquí es que quienes tratan de entrar por la puerta estrecha deben hacerlo luchando y esforzándose como un atleta que persevera hacia la línea de la meta, donde va a llegar, donde todos sus músculos se tensionan y da todo su esfuerzo. Pero debemos de ser claros aquí: ninguna cantidad de esfuerzo nos salva. No es nuestro esfuerzo. La salvación es por la gracia de Dios a través del don de la fe, dice Efesios 2:8 y 9. Nadie nunca podrá ganar el cielo luchando por eso, pero sí debemos de esforzarnos para mantenernos en disciplina en el camino del Señor, de esforzarnos por entrar por esa puerta estrecha, por seguir por ese camino angosto, porque sigue siendo difícil debido a la oposición y el orgullo humano, debido a nuestro amor natural por el pecado. Tenemos tendencia a irnos detrás del pecado. Por si fuera poco, también Satanás está oponiéndose ahí y el mundo quiere controlarnos. Todo eso batalla contra nosotros en la búsqueda de la vida eterna. Entonces, si usted, amigo, ya reconoció que el mensaje de Jesús es la verdad, que Jesús es el único camino, la única puerta, ahora tiene que echarle ganas y esforzarse. No comenzar a pensar en cobardía y decir: no, que no la voy a poder hacer. Eso es fatalismo, eso es cobardía. Claro que ya esforzándonos y entrando en el camino, dije, Jesús está con nosotros para fortalecernos. Hay que echarle ganas.
Hay que decir, dejo ese camino aparentemente fácil de libertinaje, camino por camino angosto, porque aunque aparentemente cuesta, pero Dios ha prometido estar conmigo todos los días. Y además de eso, la vida eterna vale la pena, porque es el único camino que lleva a la vida eterna. Termino diciéndoles, 3 años después del Sermón del Monte, Mateo 7:13 que leímos, cuando muchos le habían abandonado y pocos estaban agolpándose para entrar en el reino, volvió a hablar de la puerta estrecha. Alguien le preguntó a Jesús al ver que muy poca gente le seguía ya: Señor, son pocos los que se salvan. Volvió a referirse en Lucas 13:24 el Señor, pero aquí añadió una pequeña palabra, y la palabra que añadió fue: esfuércense, échenle ganas, hombre, ya no sean llorones, ya no sean cobardes, échenle ganas. No se puede encontrar una palabra más directa en la Biblia que esa: esfuércense. Podría comprenderse más con la palabra agonizar. Esforzaos agónicamente, ejercer todos los poderes del cuerpo y del alma, los poderes internos y los poderes físicos, para poder seguir las pisadas del Señor. Que la salvación del alma para nosotros sea, hermanos y amigos, nuestro principal negocio. Que sea nuestra meta, que sea nuestro fin, la salvación de nuestra alma. Que cuando partamos con el Señor, o si el Señor viniera y levanta la iglesia, podamos obtener la vida eterna. Que si morimos, podemos morir diciendo, como dijo Pablo: he peleado, he esforzado, he peleado la buena batalla. No es que estaba acobardado ahí, no es que Pablo no sufrió. Si alguien sufrió, hermano, en el caminar, en el trabajo del Señor, fue Pablo. Él lo narra en una de sus epístolas, todos los sufrimientos que tuvo que pasar: hambre, azote, desvelo, toda clase, cárcel, donde toda clase sufrió el apóstol Pablo. Sin embargo, él terminó diciendo antes de morir: he peleado la buena batalla. Y note que lo que iba a sufrir no era una muerte natural, le iban a cortar la cabeza. He peleado la buena batalla, pero guardé la fe. Quiso decir, llegué hasta el final. He guardado la fe. Por lo demás me espera una corona incorruptible, que Dios me dará no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Que podamos llegar en victoria hasta la meta, que ese sea nuestro ideal. Pablo peleó la batalla, eso quiere decir que se esforzó. Recordemos que la gracia de Dios y su Espíritu Santo nos ayudará a entrar por la puerta estrecha y a caminar por el camino angosto. Nosotros tenemos la ventaja que Cristo se fue, pero dejó el bendito Espíritu Santo para que estuviera con su iglesia y en su iglesia, para guiar a su iglesia, para darle fuerza a su iglesia, para darle poder a la iglesia, para poder vencer toda tentación y toda invitación a caminar por la puerta ancha, por el camino ancho. El Espíritu Santo nos ayudará a entrar por la puerta estrecha y a caminar por el camino angosto. La puerta está abierta ante sus ojos, amigo y hermano, ahora mismo. Yo le aconsejo que no se tarde en entrar, que se esfuerce, que le ponga ganas, que diga: Señor, me arrepiento de mis pecados. Sea usted uno de esos pocos que entran por esa puerta. Jesús lo dice claro, son pocos los que entran por la puerta. Y usted no sea de esos muchos que andan por el camino ancho. Recuerde que la puerta es Cristo. El camino para llegar al cielo es Cristo Jesús. Yo le invito a que le acepte como su Salvador, que le pida perdón por sus pecados y acepte el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Que su sangre sea aplicada en su vida y que usted pueda obtener la vida eterna. Y después de haberlo aceptado,
Dios le dará fuerza para caminar por ese camino angosto. Los que ya le hemos aceptado, el mundo nos seguirá invitando. El diablo nos seguirá tentando y atacando. La carne nos seguirá tentando, nos seguirá poniendo obstáculos, la propia carne. Pero es ahí donde dice el Señor, esfuércense. Este camino es de valientes, no es de cobardes. Esfuércense. Nada que para atrás. Esto es para adelante. Esto no tiene retroceso. Esto es hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos sorprenda